Imagina una vitrina iluminada suavemente. No está hecha para llamar la atención de cualquiera, sino para quien realmente sabe observar. Las figuras anime no gritan, no hacen ruido, no necesitan explicaciones, y aún así cuentan historias completas. En la cultura geek, las figuras funcionan como puentes entre la ficción y la vida cotidiana, entre lo que sentimos y lo que no sabemos expresar, entre quienes somos ahora y quienes éramos cuando vimos ese anime por primera vez. Hoy vamos a recorrer este universo sin prisa, no como compradores, sino como observadores del fenómeno, porque detrás de cada figura hay una decisión creativa, emociones colectivas y una forma muy particular de relacionarnos con la ficción. En términos técnicos, una figura es un producto derivado, pero en términos culturales es una extensión narrativa. Las figuras aparecen cuando una historia impacta, trasciende y deja huella. No todos los personajes se convierten en figuras, solo aquellos que generan una identificación emocional, reconocimiento estético o peso simbólico dentro de una obra. Además, las figuras no representan personajes neutrales, representan arcos narrativos, momentos clave o versiones idealizadas o emocionalmente cargadas. Por eso existen figuras de transformación, figuras de escenas tristes o figuras que no aparecen literalmente en un anime, pero que capturan su esencia. Aquí surge una reflexión importante. Las figuras no replican la historia, la reinterpretan. Cuando alguien entra por primera vez al mundo del coleccionismo de figuras anime, suele pensar que todo es más o menos lo mismo. Personajes quietos, diferentes tamaños y distintos precios. Pero basta con observar un poco más para notar algo esencial. No todas las figuras existen por la misma razón. Cada tipo de figura responde a una forma distinta de relacionarse con la ficción. No es solo una cuestión de tamaño o material, sino de intención emocional. Y para estos diferentes tipos vamos a analizarlos uno por uno. Comenzando en primer lugar con los Nendoroids. Los Nendoroids son para muchos el primer contacto real con el coleccionismo consciente. Pequeñas, compactas, con la cabeza exageradamente grande, pero profundamente expresivas. Estas figuras no buscan replicar la anatomía humana, sino condensar la personalidad del personaje. Cada rostro intercambiable representa un estado emocional reconocible: alegría, enojo, sorpresa, tristeza o ironía. El mensaje es claro: este personaje no existe en un momento épico, también vive en lo cotidiano. Los Nendoroids invitan a jugar, a imaginar escenas que nunca ocurrieron en el anime, a sacar al héroe del drama y ponerlo en situaciones absurdas o tiernas. Los Nendoroids también representan la parte más lúdica del fandom, esa que dice: amo esta historia, pero también quiero convivir con ella. En segundo lugar, tenemos a las figuras chibi y a las figuras deformadas, el carisma antes que la fidelidad, muy cercanas en espíritu a los Nendoroids. Las figuras chibi o deformadas reducen el cuerpo y exageran los rasgos para priorizar la ternura y el carisma. A diferencia de los Nendoroids, suelen ser más simples, menos articuladas y pensadas para exhibición directa. Estas figuras no buscan ser el centro de una vitrina solemne, buscan provocar una sonrisa inmediata. Son el recordatorio de que el anime también se conforma de humor, ligereza y afecto. En tercer lugar, tenemos a las figuras a escala, la contemplación como forma de respeto. Si las Nendoroids juegan, las figuras a escala guardan silencio. Aquí el enfoque cambia por completo. Las proporciones se ajustan, los detalles se multiplican y cada pliegue de la ropa parece pensado para ser observado con calma. Las figuras a escala suelen representar momentos cruciales, poses icónicas y escenas emocionalmente cargadas. No se trata solo de que se vea bien, se trata de que transmitan algo incluso cuando nadie las esté mirando. Estas figuras representan la admiración profunda, son una forma de decir: esta historia merece ser preservada con solemnidad. En cuarto lugar, tenemos a las figuras accesibles, el inicio de casi todas las historias. Las figuras accesibles no siempre reciben el respeto que se merecen, pero su papel es fundamental. Son accesibles, abundantes y muchas veces la primera figura que alguien compra sin pensarlo demasiado, y precisamente por eso suelen tener un valor emocional enorme. No destacan por el detalle extremo, sino por la presencia, por estar ahí. Las figuras accesibles nos recuerdan que el coleccionismo no empieza con conocimiento experto, empiezan con entusiasmo.
En quinto lugar, tenemos a las figuras articuladas, el deseo del movimiento. Las figuras articuladas nacen de una necesidad distinta, no solo observar, sino recrear. Aquí entran marcas como Figma o SH Figures, diseñadas para permitir poses dinámicas, escenas de combate y gestos característicos. Estas figuras no se quedan quietas mucho tiempo, cambian de pose, de energía y de intención. Representan a quienes quieren que el anime siga vivo, en movimiento, incluso fuera de la pantalla. En sexto lugar, tenemos a las figuras de resina, impacto, presencia y contundencia visual. Las figuras de resina no piden permiso, llegan y ocupan espacio. Son grandes, pesadas, frágiles y extremadamente detalladas. Muchas veces representan escenas imposibles de capturar en una sola figura tradicional. Aquí el objetivo no es la sutileza, sino la presencia absoluta. Son el grito visual del coleccionismo avanzado, la afirmación de que esta historia merece ser vista desde lejos. En séptimo lugar, tenemos a los dioramas, narrar sin palabras. Un diorama no representa un personaje, representa un instante narrativo complejo, varias figuras, un entorno y una base pensada como escenario. Aquí, el espectador entiende de inmediato qué está ocurriendo, incluso si no conoce la obra. El diorama es narrativa tridimensional pura, es contar una historia sin necesidad de explicación. Como podemos ver, todos estos diferentes tipos de figuras tienen sus características y las formas que las hacen muy especiales, porque a fin de cuentas, lo importante no es qué figura eliges, es por qué la eliges. Al final, ningún tipo de figura es superior a otro, cada uno responde a una forma distinta de amar una historia. Hay quienes juegan con ellas, quienes las contemplan, quienes las narran y quienes las reinterpretan. Y todas son igual de válidas, porque coleccionar figuras anime no es acumular objetos, es elegir cómo una historia va a habitar dentro de nuestro mundo. Coleccionar es una forma de control simbólico. El mundo cambia, las historias terminan, los personajes se despiden, pero las figuras continúan permanentes. Para muchas personas, las figuras cumplen funciones emocionales, ya sea de consuelo, afirmación de identidad o anclaje a una etapa importante de su vida. Un coleccionista no solo recuerda el anime, recuerda dónde estaba, quién era, cómo se sentía. Una vitrina no es solo un mueble. En el mundo del coleccionismo, las vitrinas son espacios curados, casi como una galería personal donde cada figura ocupa un lugar por una razón, incluso cuando el coleccionista no lo tiene del todo claro. Muchas colecciones comienzan de forma espontánea, una figura aquí, otra figura allá, un espacio vacío que luego se llenará, pero con el tiempo algo cambia. El coleccionista empieza a pensar visualmente. La vitrina se transforma en un lenguaje, alturas que indican importancia emocional, colores que dialogan entre sí, personajes que parecen mirarse, enfrentarse o acompañarse. Algunos organizan sus figuras siguiendo el orden cronológico de la historia, otros los hacen por sagas, por estudios de animación o incluso por estados de ánimo. Hay vitrinas que cuentan historias completas, héroes, antagonistas o momentos clave, calma, caos o resolución. Y hay vitrinas que cuentan historias personales, figuras compradas en viajes, regalos con valor emocional o primeras adquisiciones que ya no destacan técnicamente, pero sí sentimentalmente. Además, el acto de reorganizar la colección suele coincidir con cambios internos. Mover figuras es una forma silenciosa de procesar nuevas etapas en nuestra vida. El coleccionismo de figuras anime rara vez se queda en lo individual. Tarde o temprano busca eco. Puede empezar con algo simple, subir una foto, comentar una vitrina ajena, preguntar por una edición específica, y de pronto aparece el reconocimiento mutuo. En las comunidades de coleccionistas no se juzga el tamaño de la colección, no se mide la pasión solo por el precio, se entiende el apego emocional. Las conversaciones no siempre giran en torno al dinero, muchas veces giran alrededor de preguntas como ¿qué representa esta figura para ti? ¿En qué momento de tu vida la conseguiste? Convenciones, exposiciones y ferias funcionan como rituales de encuentro. Personas que quizá no se habrían cruzado jamás conectan de inmediato por un personaje compartido.
Hablar de dinero en el coleccionismo suele generar incomodidad, pero es inevitable. Las figuras habitan una frontera curiosa. Son productos comerciales, pero se viven como objetos personales. El mercado de figuras se mueve por tirajes limitados, preventas, exclusividades regionales y popularidad del personaje. Esto crea tensiones, compras impulsivas, miedo a quedarse sin una figura y presión por seguir el ritmo del mercado. Con el tiempo, el coleccionista aprende a filtrar. No todo lo nuevo es necesario, no toda figura popular conecta emocionalmente. También aparece una conciencia nueva, espacio físico limitado, presupuesto real y prioridades cambiantes. Algunas figuras se venden, otras se quedan para siempre. Ambas decisiones son válidas. Todo coleccionista tiene una pequeña historia de decepción. Esa figura que llegó con pintura defectuosa, no se parecía a las imágenes promocionales o resultó ser una copia. Esos momentos duelen, pero enseñan. Gracias a ellos, el coleccionista aprende a investigar fabricantes, reconocer sellos oficiales y a diferenciar calidad real de marketing. Pero más importante aún, aprende a disminuir un poco sus expectativas. El coleccionismo enseña paciencia, criterio y autoconocimiento. También enseña algo más profundo. No toda conexión emocional necesita un objeto perfecto. A veces una figura imperfecta guarda una historia más honesta, más real y más vívida. Al final del recorrido queda una pregunta silenciosa. ¿Qué pasa con nuestras figuras cuando nosotros cambiamos? Las figuras no envejecen, no se cansan, no olvidan. Nosotros sí podemos llegar a hacerlo. Una figura puede pasar años sin mirarse, hasta que un día, sin previo aviso, despierta algo, un recuerdo, una emoción, una versión antigua de nosotros mismos. Ese es el verdadero poder del coleccionismo anime. No acumular plástico, sino archivar experiencias emocionales en 3 dimensiones. Y quizá por eso, cuando alguien mira una colección con atención, entiende que no está viendo personajes, está viendo fragmentos de vida ordenados en silencio.